Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos leyendo el capítulo 5, 6 y 7 principalmente. Aquí encontramos una primera parte que es la propuesta de Jesús. Esta es la propuesta del Evangelio, de la buena noticia que nos trae Jesús. Después, una segunda partecita que continuará nos hablará del seguimiento, es decir, de la adhesión del discípulo, de aquel que sigue, que se entusiasma con Jesús y se pone en el camino. Y la tercera parte aparecen las exigencias de un cristiano que se compromete a llevar adelante la vida cristiana. Vamos a mirar un poco de nuevo el capítulo 5, sobre todo estas bienaventuranzas y todo lo que nos va hablando el capítulo 5 de San Mateo sobre el homicidio, el adulterio, el divorcio, el juramento, la ley del talión y el amor a los enemigos. Nosotros encontramos y decíamos que la nueva justicia que Jesús trae debe ser mucho más elevada que la de los escribas y los fariseos. Esta era la presentación central y principal. Nosotros encontramos eso en el versículo 20, 5:20. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esta es la exigencia, ¿verdad? Esta es la propuesta. Por eso decimos que en estos tres capítulos, el 5, el 6 y el 7, encontramos lo que Jesús quiere, es decir, lo que Dios nos está enviando y nos está diciendo por medio de Jesús. Y nos exige, por lo tanto, vivir la justicia. Se trata de una justicia que se expresa en la manera de vivir sobre la tierra y en la forma de portarse con los otros. Es el relacionarse entonces con los demás, queridos hermanos. No quiere decir aquí yo y Dios, estilo protestante. Yo y Dios, Shanya Confesañan de Llana, y lo demás, y que le coman michi. No. Aquí es entonces verdaderamente un entender que la salvación, la redención del Señor es una redención que nos cambia mentalidad, pero que nos envía siempre hacia la eclesia. Eclesia quiere decir comunidad, quiere decir entonces el
grupo, ¿verdad?, de personas. Es aquí donde nosotros debemos encontrarnos. San Juan, por eso, cuando tiene las controversias con lo que se llama la comunidad, ¿verdad?, ad extra, así se le llama, comunidad ad extra, es decir, son aquellos que están bombardeando siempre a la comunidad ad intra, que es la comunidad judeo-cristiana de los seguidores de Jesús. La comunidad ad extra son aquellos que desde afuera, es decir, no se han adherido a la persona de Jesús. Y luego están también otra comunidad más adelante, que la carta de primera de Juan, sobre todo la que más insiste y les llama apóstatas verdaderamente, en el sentido de que han apostatado a esa fe y a esa adhesión que tuvieron al comienzo. Comienzan entonces a ser sectarios, y por eso que él habla mucho del amor, del entendimiento, y aquí también nosotros tenemos un poco algo de esto que nos está diciendo San Mateo. Se trata entonces de una justicia que se expresa en la manera de vivir sobre la tierra y en la forma de portarse, con los otros. Hay algunos que solamente están lanzando ahí dardos, ¿verdad?, contra los demás. Hay la religión. Hablar mal de la iglesia, hablar mal del papa, hablar mal de esto, hablar mal... Es como que quieren minar, ¿verdad?, el pensamiento de las personas, quieren minarnos y hacernos pensar que todo lo que se está haciendo, más de 2000 años, ¿verdad? Más de 2000 años de camino, de gente, de estudio, de comunidad, de peleas, de dificultades, de triunfos, de reconciliaciones, de perdón, de amor, de dificultades, de peleas, de guerra. Todo eso, entonces para él no tiene ningún sentido. El camino, ¿verdad?, de la comunidad. No interesa eso. Es como un mitaí, ¿verdad?, que viene ahí y se hace el caprichoso, ¿verdad?, con su mamá, con su papá, con su abuela, con su abuelo. Él hay papá, porque se está despertando por la vida, ¿verdad? 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, mira. Revolú, como se dice, ¿verdad? Pero justamente porque falta una madurez profunda. Hay que hacer un camino entonces serio. Por eso que también la comunidad, es decir, la familia, siempre es el centro de sostén. Es el que sostiene, ¿verdad?, el caminar de las personas. Es el que sostiene el caminar de cada uno de los miembros de esta comunidad. Si nosotros nos miramos este aspecto, ciertamente que después nosotros podemos caer y caemos, porque nuestra sociedad, si ustedes miran por todas partes, pululan mucho estas sectas que buscan ciertos intereses muy personales y muy propios, ¿verdad? Esto es egoísmo propio, ¿verdad? Egoísmo absoluto, en el sentido de que están buscando y están queriendo simplemente hacer cosas que a ellos les gusta, que a ellos les conviene, ¿entienden? Entonces están buscando su propio provecho, en síntesis. Por eso te está diciendo, esta nueva justicia se trata de una justicia que se expresa en la manera de vivir sobre la tierra y en la forma de portarse con los otros. Es una justicia que radicaliza nuestra vida de tal modo que nos hace entrar ya desde ahora en un ámbito del reino. Este es otro elemento que también tenemos que considerar. El reino de Dios comienza aquí ahora. Por eso te digo, entonces no tenés que estar esperando siempre, nosotros allá en el cielo, nosotros allá el día de mañana, cuando nos muramos, todo va a ser alegría, todo. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, ¿qué pasa? Y bueno, y aquí entonces como que tenemos que vivir en la infelicidad, en la pobreza. No te está hablando de una pobreza, no te está hablando de una infelicidad, sino que al contrario, te habla de una felicidad que se tiene que conquistar aquí y ahora. Ese es el reino de los cielos y eso comienza aquí. Fíjense que los documentos de la iglesia, esto es muy importante, Lumen Gentium, hay un documento del Vaticano II, cuando habla de la vida religiosa, de los religiosos, de los que hacen una opción por dejar todo y seguirle a Jesús. Justamente, ¿saben qué dice? Que el reino de Dios está en la comunidad, dice, de los religiosos. ¿Por qué? Porque dice que aquí se está viviendo ya como se vivirá en el cielo. Imagínense, ese es el ideal, ese es el objetivo. ¿Llegamos o no llegamos a eso? Bueno, cada uno tiene que hacerse esa preguntita
y cada uno tiene que responderse a esa pregunta. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Cuando piensas en la iglesia, ¿qué te imaginas? Probablemente alguno de ustedes me dirá, bueno, me imagino un edificio, me imagino la capilla a la que suelo ir a misa o que conocí quizá en alguna visita. O quizá habrá otro que me diga, bueno, cuando yo pienso en la iglesia, yo pienso pues en los pastores, ¿no? Pienso en los sacerdotes, en las personas que se han consagrado a Dios. Y probablemente por muchos años, pues así nos han explicado la iglesia, ¿no? Como estos edificios o estas personas. Y se nos ha olvidado algo importantísimo. Y es que tú y yo y todos los bautizados somos iglesia. Hay una expresión que me gusta mucho, que usa el Concilio Vaticano II. Sabemos este momento que vino a revolucionar toda la forma de entender la iglesia y el mundo entero. Nos propone esta expresión para explicar lo que es la iglesia. La iglesia como pueblo de Dios. Y para poder entender esto de qué significa esto de ser pueblo de Dios, nos puede ayudar a regresar un poquito en el tiempo y ver pues, el ejemplo de nuestros hermanos mayores, el pueblo judío. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo judío fue liberado de la esclavitud en Egipto con Moisés y cruzaron el Mar Rojo. Y este pueblo judío, este pueblo elegido por Dios que había sido liberado de la esclavitud, se consideraba así, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es interesante ver su travesía en el desierto, cómo Dios, por ejemplo, se les manifestaba, hablaba con Moisés, les dio las tablas de la ley. Luego, por ejemplo, les daba el maná, ¿no? Este pan caído del cielo, como decían ellos, que era de lo que se alimentaban, que sabemos que es una prefiguración después de la Eucaristía, ¿no? Y vemos cómo, pues eso, en el Antiguo Testamento conocemos este pueblo escogido, este pueblo de Dios, este pueblo al que Dios acompaña. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Y después, ¿qué pasa? Viene Cristo. Y Cristo viene a revolucionar la historia y nos dice, oigan, este pueblo escogido, este pueblo mío, en realidad está abierto a toda la humanidad. Y sabemos, por ejemplo, los inicios del cristianismo con San Pedro y San Pablo, como San Pedro quizás se enfocaba más justo al pueblo judío, y San Pablo más bien se dedicó a los gentiles, a la gente que no creía en este Dios, se dedicó a predicarles, a llevarles esta buena nueva de que Cristo había muerto y resucitado por ellos. Y comienza así entonces este nuevo pueblo, esta nueva alianza que Dios hace con la humanidad, que es la iglesia. Y qué importante entender que todos los bautizados formamos parte de esto, y todos tenemos un papel importante. Hay una imagen que usa San Pablo que también creo que nos puede ayudar mucho a entender la iglesia, que es la imagen del cuerpo místico de Cristo, ¿no? San Pablo nos dice, la iglesia es como el cuerpo místico de Cristo. Y en un cuerpo, pues hay muchos miembros, están las manos, están los pies, está la cabeza. Y nos dice, bueno, Cristo es la cabeza y nosotros los demás miembros del cuerpo. Y esta imagen me gusta porque nos ayuda a entender que dentro de la iglesia, pues todos tenemos un papel diferente. Yo pienso, por ejemplo, en cuántos hombres y mujeres que se retiran del mundo y se van a un convento, una vida de contemplación, de oración, cómo ellos ahí, desde su vida de oración, desde ese lugar en el que ellos viven esta vocación tan particular, son, a mí me gusta pensarlos a veces como los pulmones, ¿no? De este cuerpo místico, que nos dan el oxígeno a todos los demás que nos toca estar ahí afuera en la batalla. Ellos como que con su oración nos nutren, nos dan esa vida, ¿no? Y habrá otros quizá que son muy misioneros en la iglesia y son quizá los pies, ¿no? Que recorren hasta los últimos rincones de la tierra. Y habrá otros que quizás se identifican más con las manos, habrá de todo. Todos cabemos dentro de este cuerpo. Y todos, nos habla San Pablo, tenemos un carisma particular, ¿no? Y sí, es verdad que los sacerdotes, por ejemplo, tienen un papel muy importante en ser estos ministros de la gracia, ¿no? En ser la celebración de los sacramentos, en transmitir esta gracia sacramental pues, a todo el pueblo de Dios. También están los laicos, que tenemos que insertarnos en el mundo y transformar el mundo desde dentro. Están las personas consagradas que con su vida nos recuerdan que hemos sido creados para algo más, para esta vida eterna. Nos hablan de esos valores del cielo al que todos aspiramos. Y es muy bonito entenderlo así. Todos juntos, sacerdotes, laicos, personas consagradas, misioneros, solteros, casados, todos juntos formamos parte de este único pueblo de Dios. Todos juntos conformamos este gran cuerpo místico de Cristo. Y todos juntos tenemos una única gran misión, que es hacer presente a Cristo en este mundo. Nos dice el Catecismo que la Iglesia es sacramento universal de santidad.
Y en cierto modo, para justamente poder ser este sacramento universal de santidad, lo que tenemos que hacer es permitir que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo reine en el mundo entero, que realmente en el mundo entero se viva el Evangelio, esos valores que Cristo nos vino a decir, esos valores del amor, de la misericordia, que tanto nos insistió con su vida. Que hagamos presente a Cristo en este mundo y juntos, como pueblo de Dios, seamos ese cuerpo místico de Cristo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Qué hermosa esta teología que nos ayuda a mirar bien hacia adelante, ¿verdad? Y a comprometernos principalmente en esta teología que nos ofrece San Mateo, este escritor sagrado que está escribiendo a los judeocristianos donde existe una comunidad judía, es decir, una comunidad que venía del judaísmo, y cua formal y cua toda la Tanakh, es decir, Torah, Nevi'im, Ketuvim, lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento, dominado y cua. Y entonces, por eso es que San Mateo continuamente, él va y utiliza, incluso copia así literalmente lo que dicen las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios y cómo se van cumpliendo estas profecías en la vida de Jesús, en la comunidad cristiana. Y nosotros hablábamos aquí que esta comunidad que vive la justicia es una nueva justicia, pero que comienza aquí y ahora. No se trata de una ley ceremonial de un culto, mejor todavía lo que te está diciendo aquí. No es cuestión entonces de una cuestión ceremonial, ¿verdad? De una cuestión, oye, mira, tendríamos que hacer así, mira, nos gustaría vivir de esta manera, etcétera, etcétera. No, sino que directamente aquí nosotros tenemos que mirar el aspecto concreto. Se tiene que ver, si hablamos del reino de Dios, se tiene que ver el inicio del reino de Dios. Y ellos al Juanani, o para la corrupción, o para la mondajá, o para la imboriajúa, o para la joga,
o para la Itaúa, etcétera, etcétera. Tiene que haber educación, tiene que haber formación. ¿Por qué? Y porque justamente peñan de yarañe, ñanemo punaya lleva, añanemo kni peñan de ñame. Y entonces salimos y vamos hacia los demás. Anina la ñamaña, bueno, el evangelio, viste, que la vida, que Jesucito, que nos quiere mucho, que nos ama mucho, besito, besito, allá pitao bebé. Como si fuese que esa es la vida religiosa, como si fuese que ese es el Dios presente entre nosotros. Ciertamente que es un Dios amoroso, un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos acompaña, pero atención, ese Dios es también muy exigente. Se llaman a la sheru. Ahora, ni exigente hoy en día, con toda la familia, nadie se entiende, con todos, exigente. Pero orera jucuaje, una presencia continua, una palabrita siempre. Como decía San Juan Bosco en su educación, parolina all'orecchio, italiano, parolina all'orecchio, una palabra al oído, la SP palabra al oído. Hay ciertas cosas que a cada hijo tenía que decirle, y eso era interesante. Se llevando a la Cheru, allá venía por mi hijo un ratito, hey man, algunas veces se me ya que lleva ahí, ¿verdad? Pero ella no reprimí hangman, no poti hangman, o lo que sea, sino que con ese cariño y con ese amor, ¿verdad? De los pibes, y mi hijo, tal cosa. Mi hijo, le obedeces para ir a tu mamá. Por ahí en la ciudad de eso desea, ya por ahí, mamá, yo me entonces ya, bebé. Entonces, mi hijo, vení por un ratito. Que le vendemos y mí. Pero después, la palabrita al oído. Pego dice, pego la Don Bosco y puro con estos jóvenes que estaban en la calle, etcétera, etcétera, que nadie les quería, que nadie les amaba, pero justamente con ese amor y con ese cariño. Imagínense después de esas frases ya en el transcurrir de su vida, cómo Don Bosco les amaba tanto a estos muchachos, porque él decía, me basta que ustedes sean jóvenes verdaderamente para que yo les ame de verdad, ¿verdad? Halande eres agua upea, lleva, pero pero sin embargo, ese amor sincero y abierto hacia esa persona que necesita. Algunas veces con ñande al revés, ñande con ya yeguaru lamboriahui, tena ya yeguaru pero y cotebebar, entonces como que parece que nos estorba. Entonces ese es un egoísmo propio, ese es el criterio. Ñande cupecha la yeikuana, ya hechana. Landere hono hina la rehecha lamboriahu tena o yerurende algo hina oñemboyande, oñemongeta senden die hina. Ande reñembotushui upepende reyecha cuata ba esa guapa hina la neña. Ba esa guapa la ne corazón. Ese es el termómetro, ese es el criterio que tenemos que ver. Ba e pareñandu japean de bandera y cuata. Shenda y cuamoy, ababendo y cuamoy. Ninderu nindesundo y cuamoy. Ba e palandere ñandúa. Cuando alguien te está pidiendo, Y en tu casa también. Cuando tu esposa te está pidiendo algo, cuando tu esposo te está pidiendo algo, ¿cuál es esa atención? ¿Cuál es esa apertura? ¿Cómo le estás escuchando a esa persona? La nembo pochino hina, nembo yeguaruno hina, nerehenduseno hina, reñembotuishu y cuera. Termómetro, temperatura alta. A que vea, o caputa mala nemotor hina, que sí que anda yeikoi hina. La vida cristiana necesita entonces ser purificada, ser limpiada. Necesita entonces llevar a una rectificación de tu motor espiritual. Necesitas una buena confesión. Necesitas hacer un buen camino de vida espiritual. Porque pealas y añandejina aquí San Mateo. Y esto es demasiado importante y es muy esencial. Por eso te está diciendo, es una justicia que radicaliza nuestra vida de tal modo que nos hace entrar ya desde ahora en el ámbito del reino. Ya desde ahora. Ya hay cuñajada, no ana. Aupeare entonces la ñandeña echano hina ñaimero ñandera pichacuera ñandeña me era. Hay que dar ese paso. Hay que lanzarse hacia los demás, ¿verdad? Hay que abrirse hacia los demás. Por lo tanto, no se trata de una ley ceremonial, de un culto. Aquí no es entonces simplemente un culto, el culto por el culto. No, sino que es lo que sale del interior.
es lo que uno desea y lo que uno ofrece también a los demás. La misma vida humana es ahora culto, es la presencia de Dios entre los hombres. Presencia de Dios entre los hombres. Ustedes han oído que se dijo, así comienzan las sentencias. Ustedes han oído lo que se ha dicho, ¿verdad? Lo pasado, aún lo más santo, queda atrás. Pero yo les digo ahora. Y por eso decíamos que es un camino que cada vez nos exige más, ¿verdad? Estos son los temas fundamentales del sermón. Entonces hay una exigencia, es un compendio del misterio de Jesús. No hay ley que venga a imponerse por sí mismo, sino que esta ley es la ley del corazón, es la ley de la apertura de nuestra vida hacia los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. This song is Mary's Magnificat, and so we dedicate it to our mother. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior.
He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillara en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la teología de San Mateo. Lindo estos capítulos 5, 6, 7. Aquí el Señor nos presenta su propuesta. Bueno, coape, aguerú, pm, ppepe y cotemeba, peicoponas mijangua. Y esto es lo que nosotros aceptamos, ¿verdad? Entonces esa segunda partecita de esta segunda sección, porque estamos en la segunda sección del capítulo 4, 17, ¿verdad? Que vamos a ir hasta el 16, 20. Interesante aquí toda esta propuesta. Aquí nosotros encontramos la propuesta. Él viene y nos dice, mira mi hijo, esto es mi evangelio. Esto yo te estoy ofreciendo. Y después nosotros le vamos a responder. Primero tenemos que escuchar y tenemos que saber entonces qué es lo que Dios nos ofrece.
¿Cuál es la oferta de Dios? ¿Cuál es la oferta de Jesús? ¿Cómo tenemos que vivir según la propuesta del Señor? Upealo y cuave añade. Ana ave, ame ende, enduque. Sherombo etas etande. Después nosotros escuchamos, miramos, bueno, y ahí vamos a ver si nosotros nos adherimos al Señor o si nosotros salimos pitando, salimos corriendo y decimos, no quiero ser cristiano, no quiero comprometerme, quiero seguir, no sé, en la vida, así como dice justamente algunos de los títulos, matando a los demás, que ya dijimos que no es solamente el matar de una manera física, sino que es el matar. Aquí luego te dice, si te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja tiene alguna queja contra ti. Aquel hermano que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. El adulterio, la misma cosa. Solo aquel que ya miró y deseó a una mujer de su prójimo, ese ya está pecando, ya está haciendo adulterio, ya es muy exigente. Si ustedes, dice, si ustedes no son más que eso, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O peago la ebemena, peago la ñande yara o uahawer, o cuave ñande. Esta es la oferta del Señor. Después el divorcio, la misma cosa. Se les dijo que el que se divorcia a su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia, excepto en caso de fornicación, se expone a cometer adulterio. Entonces te está diciendo bien también en qué consiste. Aquí se apunta más bien al aspecto de la responsabilidad. Y fíjense que como es aquí el matrimonio, está mirando el bien de la colectividad, el bien de la comunidad. Nosotros hoy en día, ciertamente que casi dimos la vuelta y casi yo diría lo contrario del Evangelio, Porque hoy en día exacerbamos demasiado al individualismo. Yo, el egoísmo, ¿verdad? Llegamos al egoísmo total. Hay bonana. Hacienda se interesa, vaya banderime. Hacienda se interesa y ve otro. Hacienda se interesa y ababe. En síntesis, yo. Que yo me sienta bien, que yo me sienta auto. Ni la shememb, ni la shera, ni la shera. Nadie, no me interesa un bleo. Y entonces dejamos pasar las cosas, ¿verdad? Entonces no nos interesamos, somos egoístas, solamente miramos para nosotros. Es una cosa, mirá que yo les estoy diciendo esto, no porque hablo por hablar nomás, queridos hermanos. Llegó 26 años, imagínate, de país agenduja, está viendo. Y les recibo luego, ¿verdad? Familias, esposos, hijos, lo que sea, heredia. O puede vender agenduja, ya, o ya puede tener síntesis, evaluar. Evidentemente que uno no tiene que ser negativista, porque yo también me doy cuenta que muchas personas, y gracias a Dios, ¿verdad? En la medida en que entendemos esta oferta del Señor, porque esto es oferta. Vos querés ser cristiano, bueno, y estas son las reglas, esta es la norma, así tenés que vivir si querés ser cristiano verdadero y auténtico. ¿En serio, Señor? Sí. ¿Y cómo tengo que hacer? Bueno, y esto. Y ahí viene el seguimiento. Y ahí viene entonces la adhesión a Jesucristo. Y ahí vienen entonces las renuncias, el empeño, la lucha, ¿verdad? Entonces te va poniendo contra el adulterio, contra el divorcio, contra el juramento, contra la ley del talión. Ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, yo les digo, véala y gusto, pero yo les digo, vea siempre muy ñande yara. No hagan frente al que les hace mal, al contrario. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Son formas analógicas, decimos nosotros, comparativas de decir, va ella pañande, ya tratana, ñande yo que espera. Y hasta después te dice hasta amar al enemigo, ¿verdad? Porque viene en el versículo 43, te dice justamente, ustedes han oído decir, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Peñembo se cuela por su adversario. Imagínense lo que te dice el Señor. Porque quiere decir que el único camino de sanar las heridas es cuando nosotros
nosotros sanamos nuestras heridas. No queriendo sanar la herida del otro o después que cae y porque nosotros le culpamos, ¿verdad? Pe otro la culpable, pe otro la hacía, pe otro lo iba, pe otro la yapona, pe otro lo yapona, pe otro. Evidentemente que no le vamos a juzgar a la persona, vamos a juzgar ciertamente las acciones. Esa persona puede ser que también se haya equivocado y haya hecho malísimo, pero vamos a juzgar esa obra está mal, no es una buena obra lo que hiciste, ¿verdad? Pero vamos a juzgar esa obra. Y sin embargo, nosotros, cómo miramos y cómo vamos a afrontar esa acción, entonces lo vamos a hacer desde nuestro interior. Y entonces así vamos leyendo y vamos reflexionando ese reino que nosotros tenemos que comenzar aquí. No se trata entonces, por lo tanto, de una ley ceremonial, de una ley escrita, de una ley que simplemente te está diciendo lo que tenés que hacer, hacerlo, pero vos no lo sentís. No guajei, pende pupe. No guajei en lo más profundo de tu vida y de tu corazón. Tenemos que procurar que eso llegue a lo más profundo del corazón. Por lo tanto, no es una ley ceremonial de un culto. La misma vida humana es ahora culto. Es la presencia de Dios entre los hombres. Es la presencia de Dios. Ustedes han oído que se dijo, así comienzan las sentencias. Lo pasado, aún lo más santo, queda atrás. Y así entonces se dan cuenta, la respuesta final va a ser, pero yo les digo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para
salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos haciendo todo un camino de profundización, ¿verdad?, en esta propuesta, porque esta es la propuesta del Señor, decíamos. La justicia nueva es, ante todo, una exigencia de amor entre los hombres. Es ante todo, es ante todo una exigencia de amor, exigencia de caridad. Yo siempre les decía, y vuelvo a insistir, ya que estamos en la teología de San Mateo, porque él es un escritor que se dirige directamente al pueblo judío, por lo menos que entendían mucho, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento pues, nosotros encontramos el elemento central de la caridad y del amor. Dios prácticamente todo lo está haciendo por amor y nos deja todo por amor. Y entonces nos está llamando también a nosotros a hacer este camino del amor, a hacer este camino de entrega. Incluso el ser creados a imagen y semejanza de Dios. Así ya comienza, ¿verdad?, el libro del Génesis 1:26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ape imagen peamo ese mapico ñande yae. Upeaco hice hina peñan de yarare kobe. Apeñan de yara petumaranga tuya huereco y peñan de pupeja peñan de ñame. Eso quiere decir ser imagen y luego está la semejanza, pero la semejanza quiere decir que nosotros somos humanos, que somos limitados, que somos Adamá, que somos tierra, que tenemos la vida contada, días contados tenemos en nuestra vida. 26.000 días, 26.000 días sobre este mundo apeari ya es 26.000 días. Ambos años apeari 26.000 días sobre este mundo. Yo voy a 16.000 días más demasiado coin. O sea, imagínate, tiene 10.000 días más. La ñande yara o menos ayer. Eso también está en manos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene que pensarlo. ¿Y eso qué es? Eso es nada, queridos. Somos un eslabón, somos un puntito en medio de una creación infinita, hermosa, maravillosa, trascendente para nosotros. ¿Se dan cuenta? De una inmanencia, es decir, de una cosa tan caduca, de una cosa tan efímera, que pasa así como un vuelo, como un soplo, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, ahí dentro de ese soplo, dentro de eso que es tan efímero, sin embargo, nosotros encontramos un sentido de la vida que es un sentido tan profundo, ¿verdad? Un sentido, hasta que yo diría, trascendental, o trascendente, mejor dicho, porque también nos lleva hacia esa vida de Dios, ¿verdad? Esta es la propuesta que yo les traigo. Porque cada uno tiene que decidirse.
Cada uno tendrá que decir, yo soy seguidor del Señor, yo soy bautizado, yo quiero vivir de acuerdo a esta realidad de Dios. Y entonces no basta con decir que no se mata, ¿verdad? Como dijimos en la ley del homicidio. Ya al airarse contra el otro, ya al airarse, se poche, pe otro día, ya yo que indie. Entonces, eso ya es un pecado que nos saca del amor del reino. Esto ya nos saca del amor del reino. Por eso, no se puede invocar una razón en que se diga, me las hizo, igualmente se las hago, lleva. Entonces ayapota ese. Ayapota aveíjese. No. Yo ya les hablé, ¿verdad?, en los cursos anteriores, y a mí me encanta, ¿verdad?, porque hay una continuación directa, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, que es un evangelista, ya el último, ¿verdad?, es un gran teólogo, se nota, en ese capítulo 9 de San Lucas, ya en los últimos versículos 58, si mal no recuerdo, vamos a mirar un poco el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, ahí cuando Jesús dice que se está dirigiendo hacia Jerusalén. Ahí no le reciben a Jesús y a sus seguidores. En el 51, ellos van y quieren entrar en Samaria y no los reciben. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para presentarle alojamiento, pero no los recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Un poco que más cuando y cuando se porque en hacia Jerusalén, y ellos eran totalmente entonces enemigos de los judíos. Cuando sus discípulos, ¿verdad?, Santiago y Juan, vieron esto, se dirigieron al Señor diciéndole, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos de esta tierra? Entonces, Santiago y Juan, no, le dice, no tenemos nosotros derecho sobre eso. Ese es un problema de ellos. Nosotros no tenemos problema con ellos. Nosotros vinimos, nosotros pedimos, nosotros entonces muy buenamente, muy educadamente, ¿verdad? Ellos no nos reciben, ellos tendrán sus razones. Y son ellos quienes verdaderamente dentro de su conciencia tendrán que dar cuenta, ¿verdad?, de su misma acción. Pero nosotros no nos vamos a pelear por estas cosas con ellos. Entonces dice, Jesús se dio la vuelta y siguieron y se fueron a otro pueblo. Qué interesante. Esta es la forma, ¿verdad? Y así vamos a ir encontrando otros elementos. Ñandega tú alguna vez cualquier viroreire ñañonero, cualquier viroreire. Y algunas veces ni es cierto, ¿verdad? Son chismes, son cosas que dice la gente, son maldades de las personas, ¿entiendes? Añandega tú entonces ya puitao, bebé, como si fuese eso entonces lo central. Y sin embargo acabamos de decir que todo es efímero, todo pasa, somos un soplo, dice la palabra de Dios, en este gran mundo. Yo les comenté, ¿verdad?, en una ocasión, en uno de los cursos, hablando del hombre como tal. Según toda esta teoría, ¿verdad?, de dónde proviene el hombre como tal, científicamente, que le podemos llamar homínidos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque nosotros somos animales, y según Aristóteles, animales con la capacidad de la razón, animales racionales, dice él, ¿verdad? Y entonces, los homínidos, ¿de hace cuántos años que somos homínidos? O sea, que fuimos evolucionando, ¿verdad?, según las teorías científicas. 50 millones de años. 50 millones. Mirá que estamos hablando de mucho tiempo. 50 millones estamos hablando. ¿Nosotros cuántos años vivimos? 50, 60, 70, 80 años, ¿verdad? Venimos que tienen 50 millones. Y así, ya con estas características nuestras actuales, hace 5 millones de años. Con estas características más propias de nosotros ahora, 5 millones de años. Y nosotros, ¿cuántos años de historia tenemos?
así como ciudad, como pueblo, como comunidad, como nación. ¿Hace cuánto tiempo que nosotros nos hemos reunido y comenzamos un poquitito a tener una organización ya institucional? Los maximalistas nos dicen hace 12.000 años. Y los minimalistas nos dicen más o menos unos 5.000 años, ¿verdad? Esto de las ciudades, del reunirnos, los pequeños grupos, los clanes, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién somos nosotros, verdad? ¿Quién es el hombre? Entonces, ahora tiene razón de ser lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Esta es una reflexión profunda, ¿verdad? Desde la razón, ciertamente, pero que lo lanzamos en un sentido totalmente profundo y religioso de una teología. Y así, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor esta posibilidad tan hermosa de seguir reflexionando sobre su palabra, entender cuál es su propuesta. Pidamos que nos dé la fuerza necesaria para adherirnos después de su propuesta. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.